Del Cerro de los Ángeles. Hemos elegido este punto, la finca que se ve atrás es la finca Las Zorreras. Aquí fue donde fueron detenidos el 23 de julio de 1936. Fueron detenidos y luego fueron asesinados, fusilados en las cercanías. El punto exacto, sinceramente lo he estudiado, no he podido encontrarlo, pero luego era esta zona. En su día, esta finca pertenecía a Perales del Río, a la población que está al lado. Hoy en día pertenece a Getafe, porque en los años 60, bueno, pues Getafe amplió su término municipal y esta finca se incluye aquí. Voy previamente a citar los nombres de los mártires, con otros que no fueron estrictamente del cerro, pero tuvieron que ver con el cerro, y después, bueno, pues haré un breve relato de la vida de cada uno de ellos. Los mártires fueron Pedro Justo Dorado del Mans, de 32 años, empleado de banca, perteneció a la Acción Católica, a la Juventud Obrera Cristiana, a la Adoración Nocturna y al Requeté. Fidel Barrios Muñoz, de 21 años, albañil, perteneció a la Acción Católica, a la Juventud Obrera Cristiana, a la Adoración Nocturna y a la Juventud de la Medalla Milagrosa, de la Basílica de Madrid. Elías Requejo Sorondo, de 19 años, ebanista, de Acción Católica de Ventas, Juventud Obrera Cristiana, y en algunas fuentes aparece como Requeté. Yo no he podido confirmar si fue o no fue Requeté. Si es verdad que entre sus amistades íntimas había numerosos requetés. El cuarto mártir, que es el de mayor edad, Blas Ciarreta Ibarrondo, de 40 años, fue jefe de la Guardia Municipal de Santurce, trabajador en el Cerro de los Ángeles al estallar la Guerra Civil, y Vicente de Pablo García, de 21 años, carpintero, de Acción Católica también de las Ventas, de la Juventud Obrera Cristiana, y él no era requeté, pero su hermano sí. Su hermano, luego lo veremos, le acompañó en la última misa que se celebró aquí, en el Cerro de los Ángeles, el 18 de julio, y volvió a Madrid. En Madrid fue detenido y asesinado en la carretera de Valencia, y los motivos de la acusación eran su carácter de católico y miembro activo del requeté. También murió en el mismo sitio, en la carretera de Valencia, Rafael Arranz Martín, de 25 años, capellán del Cerro de los Ángeles. Fue el que se celebró la última misa en el cerro. Y finalmente quiero hacer también referencia a otro carlista que murió en el Cerro de los Ángeles, murió un tiempo después, en el año 37, que fue José María Lamamé de Clairac y Alonso. Primero fue capellán del Tercio de Requetés del Alcázar, pero más tarde se le nombró capellán del Regimiento de Artillería de Sevilla. Y entonces, cumpliendo su función precisamente en el Regimiento de Artillería, el 8 de febrero del 37, fue herido con motivo precisamente de una batalla en la Marañosa, que está justo aquí al lado. Entonces, bueno, pues simplemente recordar los hechos es que a partir del asesinato de Calvo Sotelo, bien, Madrid sinceramente estaba muy revuelto, había muchísimos problemas porque se veía claramente que iba a pasar algo gordo, pero no se sabía muy bien a ciencia cierta el qué. Y el asesinato de Calvo Sotelo tuvo lugar el 13 de julio. El 17 de julio, que era viernes, en Madrid empiezan a llegar las noticias del alzamiento nacional, del inicio de la cruzada en Marruecos, que el ejército de África se ha levantado. Y a la mañana siguiente de madrugada, un grupo de jóvenes, 30, deciden venir al Cerro de los Ángeles para custodiar no solamente la imagen del Cerro de los Ángeles, sino las monjas que habitaban en el cerro, y que ya antes el alcalde de Getafe varias veces había intentado desalojarlas. Bien, se vuelven todos a Madrid, menos 5, estos 5 primeros que he leído, que se quedan aquí haciendo oración y vigilando el cerro. Sin embargo, el día 23, bueno, desde aquí, los días previos vieron cómo se incendiaba el cuartel de la montaña, porque las vistas pues son privilegiadas. El caso es que al final tuvieron que huir porque los milicianos tomaron el cerro y se refugiaron en esta finca, en Las Zorreras. Bien, ¿qué pasó? Que una mañana fueron a desayunar al pueblo de al lado, de Perales del Río, y pues como igual que a nuestro Señor se le reconoció después de la resurrección, bueno, pues al partir el pan, a ellos le reconocieron en el desayuno porque bendijeron el desayuno. Volvieron a Las Zorreras y aquí se chivó uno de los trabajadores que estaban aquí refugiados, bueno, los sacaron y los asesinaron. Entonces voy a hacer un breve relato de cada uno de ellos. Pedro Justo Dorado del Mans nació en Madrid el 13 de mayo de 1904. Fue bautizado en la Iglesia de la Concepción, donde hizo su comunión el 4 de junio de 1904. Estudió en las escuelas Aguirre y además con profesor particular.
Frecuentó las academias nocturnas de los Luises y de los Padres Agustinos. Fue miembro activo del Partido Integrista. Veremos que otro, Pedro Justo, fue primero del Partido Integrista. En su calidad de tal ocupó varios cargos en el Círculo Integrista de Madrid. Son numerosos los artículos suyos aparecidos en El Siglo Futuro, que era el periódico integrista por excelencia, y cuando los integristas se incorporaron a la Comunión Tradicionalista Carlista, pues pasó a ser miembro activo de la Comunión Tradicionalista Carlista. Bien, voy a leer simplemente unas palabras, una conversación que tuvo con su hermana, porque Justo Dorado leyó la biografía del padre Pro. No sé si conocen al padre Pro. El padre Pro fue un mártir mexicano. Era un sacerdote al que le acusaron injustamente, porque no tuvo nada que ver con un intento de asesinato del presidente mexicano, y justo antes de que estallara la guerra cristera, le juzgaron, le maljuzgaron y le asesinaron, le fusilaron. El padre Pro fue un hombre ejemplar que levantó la juventud mexicana, le dio un valor a la juventud mexicana el suficiente para poder afrontar, pocos meses después, la cristiada. Y el padre Pro, cuando le fueron a fusilar, murió con los brazos en cruz. Bien, pues nuestro biografiado, desde que leyó la biografía del padre Pro, constantemente en los diálogos con su hermana, él quería recibir el martirio, quería ir al cielo. Él era consciente de los momentos en que se vivían, y de hecho cuando decide salir de Madrid y venir al cerro, él era consciente del peligro que corría. Y en una conversación que tuvo con su hermana le preguntó que cómo le gustaría morir, y entonces él lo tenía claro. Él decía, gritando viva Cristo Rey, como el padre Pro. Bien, qué hermoso es morir por Cristo. Bien, de estos mártires, de estos 5 mártires, son mártires además muy excepcionales por lo siguiente, porque lo son en el sentido más puro que pueda haber, debido a que prácticamente no hay testigos de su martirio, con lo cual su causa de beatificación es más complicada. Es decir, fueron mártires, pues como decimos los carlistas, ante Dios no será solo el anónimo. Dios es el único prácticamente que contempló esa escena, además de los asesinos. Bien, y su testimonio queda escrito en el libro de la historia. Nosotros humanamente no podemos saber cómo fue exactamente el final de sus días. Sí sabemos, por algún testimonio parcial, que en efecto los 5 murieron gritando viva Cristo Rey y sin jurar de la fe. El segundo, que sí que era requeté y albañil, Fidel Barrio Muñoz, nació en 1915 y murió en el 36. Era natural de Palencia. Se trasladó a Madrid en el año 27. Perteneció aquí al círculo tradicionalista. Y de hecho era él quien custodiaba el listado de los obreros de San José. Los obreros de San José, que es cuando se crea el Cerro de los Ángeles, un sacerdote crea esta asociación precisamente pues, para hacer la adoración perpetua en el Cerro de los Ángeles. El otro de los mártires es Elías Requejo Sorondo, ebanista. Este es el que he dicho que nació en 1917, que hay fuentes que dicen que era requeté, pero yo no lo he podido comprobar. Sí que estuvo presente en el cortejo fúnebre de Calvo Sotelo. Fue de aquellos madrileños que acompañaron el cadáver de Carlos Sotelo cuando fue asesinado hasta su entierro. El 18 de julio fue a buscarle su amigo Fidel de Pablo, que este sí que era requeté, bueno, y pidió permiso a su padre y a su madre. Su madre se sospechaba el peligro que corría, porque la frase que le dijo, y ella recuerda perfectamente, lo último que le dijo es vete y que sea lo que Dios quiera. Hay una anécdota, y es que Elías Requejo, cuando bajaba las escaleras ya de su casa, volvió corriendo, llamó a la puerta de la vivienda y le dijo a su madre, en la puerta tenían una imagen del corazón de Jesús, la típica placa, y le dijo, no quite usted nunca la placa del corazón de Jesús. Bueno, y eso fue los últimos recuerdos, porque ya aquí murió directamente en el cerro, ya su madre no lo volvió a ver. Blas Ciarreta Ibarrondo era de Santurce, fue perseguido durante la República, perdón que beba porque se me seca la boca. Fue perseguido durante la República y de hecho le tuvieron que traer a Madrid. Participaron 2 carlistas señalados, Olazábal, que luego fue mártir, y José María Oriol. José María Oriol era uno de los grandes protectores del Cerro de los Ángeles y precisamente le buscó aquí trabajo.
Era muy perseguido por la República porque, como guardia urbano que era, bueno, pues intentó parar los desmanes en la proclamación de la República y en todos los incidentes que hubo, hasta el punto que tuvo eso, que refugiarse en Madrid. ¿Qué hicieron los rojos? Los rojos, cuando estalla la guerra, como a él no le pueden coger, y no le pueden coger entre otras cosas, porque le habían asesinado aquí en Madrid, asesinan a un hijo suyo, al mayor de sus hijos, de 14 años, Juan Pedro Ciarreta Pardo. Luego está Vicente de Pablo García, 21 años, carpintero, católico y nada más. Su hermano sí era requeté, a él no le gustaba la política. Había una diferencia entre su hermano y él. Su hermano era muy lanzado, él era más tranquilo. El caso es que una de las últimas frases que se recuerda, hizo unos ejercicios espirituales un mes antes de su asesinato, y según terminaron los ejercicios, bueno, pidió que se le impusiera el escapulario del Carmen. Y entonces allí en los ejercicios dijo, bueno, que nos matan, pues nosotros ya estamos arreglados. Los que quedan son los que se las tienen que ver. Él tenía claro que el sentido martirial del momento histórico, él quería participar. Su hermano no murió en el Cerro, es el que he dicho que murió más tarde, pero quiero hacer un relato debido a que era carlista y a que estuvo en la última misa el 18 de julio. Los padres de ambos eran Julián de Pablo y Margarita García, bueno, y eran naturales habían nacido en Canillas, Ciudad Lineal, precisamente en el colegio que todavía se conserva de Hermanos de la Doctrina Cristiana es donde estudiaron. Ambos en Madrid tienen calle, la calle de los Hermanos de Pablo, que está puesta en su nombre, igual que el primer mártir. El primer mártir, Justo Dorado, tiene calle y tiene una residencia de ancianos a su nombre. Y fue detenido el 26 de agosto, llevado a la Checa de O'Donnell. De allí le acusaron por sus ideales católicos y por ser requeté, y fue fusilado el 8 de septiembre en el kilómetro 7 de la carretera de Valencia. Y ya simplemente hacer el relato del sacerdote José María Lamanié de Clairati Alonso, nacido en 1917 y muerto en 1937, ingresó en el seminario de Comillas y cantó su primera misa el 30 de septiembre del 35 en la clerecía de Salamanca. Durante la Revolución de Asturias del 34 se incorporó como voluntario. La guerra le sorprendió en Comillas, preparando el doctorado en teología. Fue apresado, pero lo pusieron en libertad vigilada, aunque pudo ejercer secretamente su ministerio sacerdotal. El 1 de noviembre del 36 logró evadirse y pasar a zona nacional, donde se incorporó como capellán al tercio de requetés del Alcázar. Como capellán alférez de complemento se incorporó seguidamente al Regimiento de Artillería de Sevilla, en el frente de Madrid, y con dicho regimiento participó en la batalla del Jarama, siendo gravemente herido junto con sus compañeros de batería en la Marañosa el 8 de febrero del 37. La Marañosa está aquí al lado, colindando con Getafe y con Perales. Falleció ese mismo día en el Hospital de Sangre de Pinto como consecuencia de sus heridas y fue enterrado en Salamanca. Pues esto es un poco la historia de los mártires, de todos aquellos que supieron sinceramente poner ante su fe a la administración de su patrimonio, de su vida, de sus intereses personales. Los que vinieron aquí, vinieron expresamente sabiendo el peligro que corrían, otros se fueron, ellos se quedaron y se quedaron sabiendo a lo que se jugaban. Y no solamente eso, sino que a pesar de saber ya la persecución que ya era desatada, no tuvieron problema incluso en reconocerse como católicos, en bendecir la mesa. No se avergonzaron en momentos donde su vida corría peligro de dar testimonio de su fe. Entonces esto nos debe servir de enseñanza, que nosotros debemos dar testimonio de nuestra fe. Nosotros hoy en día nuestra vida no corre peligro. Si ellos fueron capaces de hacerlo sabiendo lo que se arriesgaban, pues nosotros que no nos jugamos nada, deberíamos aprender a dar testimonio de nuestra fe y hacer ver que el catolicismo es lo único que puede regenerar España. Muchísimas gracias. Muy bien. El Ángelus. Bueno, una cuestión muy breve. El general Chicharro que anda por aquí es pariente de la mami de Clairati, el sacerdote que hemos citado, no sé por dónde anda, pero en fin, por aquí. Hermana de mi abuelo. El Ángelus. Ángel del Señor anuncia a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Haz de ti según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Verbo de Dios se hizo carne. Y habitad entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que cuanto hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, podamos llegar por su pasión y cruz, y con la intercesión de la bienaventurada Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!